Bueno, Dios los bendiga y a todos los hermanos y amigos que se puedan estar conectando en este momento. Hoy vamos a comenzar el estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a darle un paseo a este libro maravilloso y en esta ocasión vamos a tener la introducción al libro de Apocalipsis. Antes de entrar al texto bíblico, ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, yo quiero leer algo que tiene que ver con la introducción a este libro. Prestemos atención a esta lectura antes de entrar al texto sagrado como tal. Los que pasan por alto Apocalipsis se privan del rico tesoro de la verdad divina. Apocalipsis ofrece una elevada perspectiva de la palabra inspirada de Dios. Reclama por sí mismo la inspiración divina. Capítulo 1, versículo 2. Y se ha calculado que 278 de sus 404 versículos aluden a pasajes inspirados del Antiguo Testamento. Apocalipsis revela a Dios el Padre en toda su gloria y majestad, describiéndolo como santo, verdadero, omnipotente, sabio, soberano y eterno. Apocalipsis ofrece detalles de las profundidades de la depravación humana. A pesar de sufrir el último derramamiento de la devastadora ira y del juicio de Dios sobre la humanidad pecadora, las personas endurecerán su corazón, como lo hizo Faraón antes que ellas, y no querrán arrepentirse. Apocalipsis 9, del 20 al 21, habla de esa condición humana. Las Escrituras no tienen un resumen más claro de la doctrina de la redención que el de Apocalipsis 1:5, que declara que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. También el misterio de los ángeles figura de forma destacada en Apocalipsis. Apocalipsis advierte a la iglesia de los peligros del pecado y de entrar en arreglos con el mundo, capítulos 2 y 3. Y le enseña cómo adorar correctamente a Dios, capítulos 4 y 5. Algunos que estudian Apocalipsis lo hacen en busca de evidencias que respalden sus propias opiniones escatológicas, muchas veces extravagantes o sensacionales, pero fracasan al hacerlo así. Apocalipsis es una rica fuente de verdad sobre la escatología. Cuando hablamos de escatología, hablamos de la profecía, de los eventos futuros. En realidad contiene más detalles sobre los postreros tiempos que cualquier otro libro de la Biblia. Apocalipsis describe la victoria final de Cristo sobre Satanás, reseña el establecimiento político del postrer sistema del mundo y relata la carrera del más poderoso dictador en la historia humana, el último anticristo. También menciona el arrebatamiento de la iglesia y describe el tiempo de 7 años de la tribulación, entre ellos los 3 años y medio de la gran tribulación, que están descritos en Mateo 24:21 y que están descritos aquí en el capítulo. La segunda venida de Cristo antes de la historia humana, Armagedón, los 1000 años del reino terrenal de Jesucristo, el juicio final de los pecadores no arrepentidos, el juicio ante el gran trono blanco y el estado final de los malvados en el infierno, el lago de fuego, y de los redimidos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Todos estos son temas que abarca el libro de Apocalipsis. Por todos ellos vamos a ir caminando en la medida que el tiempo vaya pasando. Pero el libro de Apocalipsis es sobre todo la revelación de Jesucristo. Este es el tema central de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Lo describe con muchos títulos, entre ellos el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Así describe Apocalipsis a Jesucristo. El alfa y la omega, el primero y el postrero, el que vivo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas.
el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero de Dios, el Señor santo y verdadero, el llamado fiel y verdadero, el verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, Cristo o Mesías, reinando en la tierra con sus santos glorificados, y Jesús la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esas son, tal vez no todas, pero Apocalipsis presenta a Jesús de 33 formas distintas. La gran mayoría de las que hemos mencionado, eso está en el libro de Apocalipsis. Así presenta este libro al Señor Jesucristo. Apocalipsis también afirma la plena deidad de Jesucristo, es decir, la divinidad de que Jesucristo es Dios. Él posee los atributos, prerrogativas de Dios, que incluyen soberanía, porque Jesús es soberano, el soberano de todos los reyes de la tierra; eternidad, porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin; y el derecho de juzgar a los hombres. Apocalipsis no nos presenta a Jesús como aquel infante, como lo presentan los evangelios, como aquel niño que nació en el portal de Belén, sino como el juez que juzgará a los hombres en aquel gran día. Y el decidir quién vive y quién muere, Él también recibe adoración, por eso es Dios, y reina desde el trono de Dios. Por último, Apocalipsis afirma su igualdad de esencia con Dios el Padre al aplicar a Jesucristo los pasajes del Antiguo Testamento que describen a Dios, algunos pasajes del Antiguo Testamento. Lejos, escuche esto, lejos de ser el libro misterioso e incomprensible que muchos piensan que es, el propósito de Apocalipsis es revelar la verdad, no ocultarla. El hecho es evidente al leer en el primer versículo que dice la revelación de Jesucristo, sobre todo en la gloria de su segunda venida. Apocalipsis, en el griego, que significa Apocalipsis, pudiera traducirse un descubrimiento, una revelación o una manifestación. Se emplea en el Nuevo Testamento para referirse a la revelación de la verdad espiritual, la manifestación de los hijos de Dios y de la manifestación de Cristo tanto en la primera como en la segunda venida. En cada caso, Apocalipsis describe algo o a alguien que antes estaba oculto, pero ahora se hace visible. Apocalipsis revela verdades acerca de Jesucristo y pone claro características de la verdad profética, de lo que solo hay referencia indirecta en el Antiguo Testamento y otros libros del Nuevo Testamento. Palabras más, palabras menos, Apocalipsis, tenemos que decir que Apocalipsis es un libro profético. Cuando hablamos de profecía, hablamos de eventos futuros o escatología. En términos literarios, Apocalipsis reúne tres géneros literarios. Por un lado, el Apocalipsis como tal, que tiene que ver con figuras, con símbolos, con números, y eso lo encontramos en Apocalipsis. Ese lenguaje a veces no muy comprensivo, como no muy fácil de entender, pero que a la luz de la Escritura se le puede dar algún significado espiritual a toda esta simbología de la que Apocalipsis tiene. Por otro lado, hermanos, Apocalipsis es profecía pura, ¿sí? Eventos futuros. El futuro está por delante. De hecho, Apocalipsis, desde el capítulo 4 en adelante, todo es futuro. Todo. Desde el capítulo 4 en adelante. Todo es futuro. Todo es profecía. Y por otro lado, el otro género literario es que Apocalipsis es una especie de carta
porque Dios le dice a Juan que escriba todo lo que ve y las envía a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias, y ya cuando lleguemos allá explicamos un poco más al detalle lo que tiene que ver con estas 7 iglesias. Pero es un contenido epistolar, así se le llama técnicamente, epistolar, porque es una carta que se envía a las iglesias con un mensaje de parte del Señor para aquellas iglesias. Con respecto, mis hermanos, a la interpretación de Apocalipsis, hay 4 escuelas, y no quiero mencionarlas simplemente. Hay 4, digamos, formas de cómo interpretar Apocalipsis. ¿Sí? Son escuelas teológicas, y nosotros estamos de alguna manera inclinados en una de ellas, aunque a la hora de interpretar Apocalipsis, a la hora de estudiarlo, echamos mano de cada punto de vista de estas escuelas teológicas o de interpretación. Las imágenes pintorescas de Apocalipsis, sus símbolos misteriosos y su lenguaje apocalíptico lo hacen uno de los libros más difíciles de interpretar en las Escrituras. Hay 4 métodos fundamentales de interpretación para el libro. Número 1, hermano, el método preterista. Pretérito habla del pasado, ¿sí? Recuerde que pretérito habla del pasado. Entonces, hay esa escuela que es el método preterista. ¿Qué enseña esta escuela? Ve a Apocalipsis no como una profecía futura, sino como un registro histórico de sucesos en el Imperio Romano del primer siglo. El punto de vista preterista pasa por alto de esta manera los reclamos del libro mismo de que es una profecía. Capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta, ¿qué dice, hermano? ¿De esta qué? Profecía. Decir que el mismo libro reclama ser profético, ¿sí? Tener ese ingrediente futurístico. La primera escuela de interpretación de Apocalipsis, ¿sí? El método preterista, de que todo ya pasó, todo sucedió en los eventos del primer siglo de la iglesia cristiana. Bueno, el segundo método es el histórico o el historicista, que encuentra en Apocalipsis un registro de la historia de la iglesia desde los tiempos de los apóstoles hasta el presente. Los intérpretes historicistas a veces recurren a la alegorización del texto a fin de hallar en él los varios acontecimientos históricos que creen que el texto describe. A veces lo explico de una manera más sencilla. La escuela histórica habla de que el libro de Apocalipsis es un compendio de hechos históricos desde el momento en que está viviendo el apóstol Juan en el Imperio Romano en el primer siglo hasta nuestro día. Es decir, que todo se ha venido cumpliendo en la medida que el tiempo ha ido pasando, que la historia ha ido llevando su curso hasta los días de hoy. ¿Ven? Algunos relacionan algunos eventos que están en Apocalipsis con eventos que ya sucedieron en el pasado, como el caso de la caída de Roma ante los bárbaros, el surgimiento de la Iglesia Católica Romana, la llegada del Islam, incluso la Revolución Francesa. Algunos lo relacionan con algunos eventos allí. Es más, hermano, algunos dentro de esto de la historia, bueno, pero permítame leer primero esto. No es sorprendente que tal método subjetivo y arbitrario haya dado origen a un gran número de interpretaciones conflictivas de los reales acontecimientos históricos en Apocalipsis. Como el método preterista, el historicista pasa por alto los propios reclamos de Apocalipsis de ser una profecía, es decir, de ser eventos futuros. También priva al libro de cualquier significado para aquellos creyentes del primer siglo a quienes estaba dirigido, y elimina la interpretación de Apocalipsis del dominio de la hermenéutica literal e histórica, dejándolo a merced de significados alegóricos y espiritualizados,
comentados por cada uno de los que interpretan. Bueno, a veces hay conceptos no muy fáciles de entender, pero palabras más, palabras menos. Esta escuela habla de que los eventos de Apocalipsis es todo ese contenido histórico desde la iglesia, desde el tiempo del apóstol Juan hasta nuestros días. Eso es más o menos lo que habla esta escuela. La otra escuela es el método idealista. Ve descrita, y esta ve descrita en Apocalipsis, la batalla sin fin entre el bien y el mal, que tiene lugar en cada etapa. Según esta opinión, Apocalipsis no es un registro histórico ni una profecía. Como los dos primeros puntos de vista, el idealista pasa por alto el reclamo de Apocalipsis de ser una profecía. Además, si se lleva a su conclusión lógica, separa Apocalipsis de cualquier relación con los acontecimientos históricos actuales. El libro se reduce de esta manera a una colección de mitos ideados para comunicar la verdad espiritual. Para hacer un poco más sencillo el concepto de esta escuela, es que todo lo idealizan o todo lo espiritualizan y ven en Apocalipsis todo el contenido histórico de la batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, pero todo lo miran desde ese punto espiritual, nada más. Y son muy dados a idealizarlo todo o a espiritualizarlo todo. Es más, cuando hablan, por decir algo, de la gran tribulación, no lo ven como ese periodo terrible de juicios y de situaciones difíciles que va a pasar el mundo, sino simplemente como eventos que cada cristiano pasa. Así que la gran tribulación no es a nivel global, sino a nivel personal. Esas son las crisis que usted y yo tenemos, los dolores, las enfermedades, los problemas que cada quien o que cada iglesia en un momento de la historia pasa. Simplemente eso, hermano. Y está por último el método futurista, que esta escuela es en la que nos encontramos nosotros. ¿Sí? En esta estamos nosotros ubicados. Nosotros estudiamos Apocalipsis desde este punto de vista de la escuela futurista, que ve en los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis predicciones de personas y acontecimientos aún por venir en el futuro. Solo este enfoque permite que se interprete Apocalipsis, siguiendo el mismo método hermenéutico, gramatical e histórico por el cual se interpretan las porciones de la Biblia que no son proféticas. Como se ha observado antes, quienes proponen los otros tres métodos se ven a veces obligados a recurrir a alegorizaciones o espiritualizaciones del texto para sostener sus interpretaciones. El método futurista, a diferencia de los otros tres, reconoce plenamente el reclamo de Apocalipsis de ser una profecía. Esto es simplemente, hermanos, quería hacer este comentario para que nos lleváramos de antemano, de entrada, una pequeña reseña de lo que es Apocalipsis. No es un libro cualquiera, ¿no? Apocalipsis no es un libro cualquiera. No es un libro que amerita una sola leída, no. Yo creo que Apocalipsis, si otros libros de la Biblia no son tan fáciles a veces de asimilar, pues Apocalipsis tiene un grado de dificultad mayor. Por lo tanto, un solo estudio, una sola vallada no es suficiente. Y de antemano tenemos que decir que los que se han dado a la tarea de interpretar y de buscarle como el estudio, a profundizar el contenido apocalíptico, se han entregado toda una vida por hacerlo. Así que Apocalipsis no es un libro cualquiera, pero es un libro maravilloso, hermanos, porque finalmente Apocalipsis nos va a presentar no solamente los acontecimientos por venir, sino que nos va a revelar la persona del Señor Jesucristo, como de ahí hacia atrás la Biblia no lo había presentado. ¿Cómo presenta, vamos a decir, cómo presentan los evangelios
a Jesús, como aquel que nació en Belén de Judá, que se hizo bautizar a los 30 años y que su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio, acompañado de 12 hombres, que hizo milagros, que hizo sanidades, que dio algunas pautas en cuanto a la enseñanza, que murió, que fue crucificado, pero que resucitó y está vivo. Eso es todo lo que los evangelios nos registran. Pero cuando usted lee Apocalipsis, usted lo ve como todas esas prerrogativas que ya hemos mencionado en lo que leímos. Nos muestra a Jesús como el majestuoso, como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores, como el que va a gobernar un día, como el que se va a sentar en el trono a juzgar a los hombres por sus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la revelación de Jesucristo, hermano. Vamos ahora al texto y por esta noche vamos a estudiar hasta el versículo 8. Esa es la introducción al libro de Apocalipsis. Y aquí vamos a encontrar algunos rasgos generales de este libro. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Vamos texto por texto a sacarle el mejor provecho al estudio. Amén. Dice, la revelación de Jesucristo comienza entregando el tema de Apocalipsis. ¿Cuál es el tema de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. No cualquier revelación, la revelación de quién es Jesucristo. Desde esa otra faceta que los evangelios y las epístolas no nos habían presentado con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces, el tema es la revelación de Jesucristo y nos presenta el orden de cómo llegó esa revelación a las iglesias, cómo fue que se produjo, digamos que el origen de esa revelación. Tiene un orden, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. En primer lugar, hermanos, todo el libro de Apocalipsis se lo entregó Dios el Padre a Dios el Hijo. Eso es lo que dice aquí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pues su origen es Dios el Padre. Esa revelación, no solamente de su persona, sino de todo el contenido de Apocalipsis, se la entregó también a su Hijo Jesucristo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, que ahí está hablando de todo el contenido de Apocalipsis. Es decir, que la revelación no solamente tiene que ver con la persona de Jesús, sino con todo ese contenido profético o escatológico, todos esos eventos futuristas que están escritas en este libro. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa declaración deben suceder pronto no quiere decir enfáticamente que se tienen que cumplir enseguida, aunque esa es como la idea que presenta esa palabra pronto, sino que en el tiempo en que se tenga que cumplirse, se va a cumplir. Sencillo. Y como Dios no está encasillado en el tiempo nuestro, ¿sí? El problema que tenemos con el tiempo es usted y yo, porque para nosotros un año, pues siempre cuando decimos dentro de un año es muy tan lejos. Para Dios un año, si lo comparamos al cronómetro nuestro, podría ser un segundo. El apóstol Pedro habla de que 1000 años para el Señor es como un día, y un día como 1000 años. Es decir, Dios no tiene problema con el tiempo. Cuando el Señor estaba entregando esta profecía, el Señor estaba viendo los acontecimientos llevándose a cabo. Y por eso dice que se lo manifestó a sus siervos. ¿Y estos siervos de quién hablan? ¿De quién hablan estos siervos? De la iglesia. De la iglesia. Más adelante, esa revelación fue llevada a 7 iglesias.
Cuando lleguemos allá, explicamos un poquito más. Entonces estos siervos hablan a la iglesia y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire el orden, hermano. Quiero que veamos esto. El orden es: Dios el Padre le da la revelación a Jesucristo. Jesucristo se la da a un ángel que no nos dice quién es ni cómo se llama. Un ángel. ¿Sí? No me vaya a preguntar quién es porque no lo sé. La Biblia no nos lo dice, pero era un ángel. Y ese ángel que recibe esa revelación, ese contenido apocalíptico, se lo entrega a Juan, al apóstol Juan, que más adelante él va a decir dónde estaba y por qué causa estaba allá en la isla de Patmos. ¿Sí? Es ese mismo Juan que se recostaba al pecho del Señor Jesucristo cuando se sentaban a cenar. Era uno de los tres más cercanos, del círculo más cercano del Maestro. Es el mismo Juan que escribe el Evangelio de Juan. Dicho sea de paso, es el Evangelio más teológico, más cristocéntrico con respecto a la deidad de la divinidad de Jesús. Es el mismo Juan que escribe sus 3 cartas en el Nuevo Testamento. Es el mismo que recibe esta revelación. Versículo 2 dice que ha dado testimonio. Está hablando de Juan. Este Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vamos un momentico, hermanos, allí a la primera de Juan. Alabado sea el Señor. A la primera carta de Juan, para saber por qué está diciendo esto de Juan, que es el que da testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Cómo comienza la primera de Juan? Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿De quién está hablando aquí Juan? Del Señor Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan dio testimonio de Jesús. ¿Y quién más que Juan, hermano, que pudo ver a Jesús, estar con Jesús cerca? Por eso dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que lo tocaron. Juan tuvo el privilegio de tocar al Maestro, de acompañarlo en muchos casos, en muchos eventos, de oírlo con sus propios oídos. Fue un testigo ocular de Jesús. Y por eso a este apóstol es quien recibe esta revelación de Apocalipsis. Hasta ahí está claro, ¿cierto, hermano? ¿Lo hemos visto? El orden de cómo fue entregada esta revelación, y está en manos de Juan ahora. Ahí está en manos de Juan la revelación. Luego recibe la orden de entregarla a las 7 iglesias. Pero ya vamos a llegar allá. El versículo 3 nos entrega una bendición para el que hace 3 cosas. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. No está hablando de toda la Biblia, hermanos. No está hablando del Nuevo Testamento, ni de la ley de Moisés. Está hablando de las palabras de esta profecía, del libro de Apocalipsis. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Vuelve otra vez y reitera la idea
de que estas cosas tienen que suceder pronto. Esa es la misma idea, porque el tiempo está cerca. Porque los eventos aquí escritos se tienen que cumplir en el tiempo y está cerca a que eso se cumpla. Ahora, hermano, ¿qué es la palabra bienaventurado? Creo que todos la sabemos aquí. ¿Alguien me puede decir qué es bienaventurado? Felices, dichosos, bendecidos, podríamos decir. ¿Sí? Todos esos sinónimos son válidos a la hora de interpretar esta palabra bienaventurado. Por eso es una bendición. Entonces, dichoso aquel que lee. Ahora, hermano, como la bendición está en la gramática, hay que leer bien el texto. Nótese que el que lee está en singular. Y luego dice, y los que oyen, está en plural. Quiere decir que Juan está pensando en cómo se leían las escrituras en las sinagogas en el tiempo en que él vivía, o en el templo. Recuerde que Juan vivió para finales del siglo I, está escribiendo este Apocalipsis del 95 al 96 después de Jesús. Y en ese entonces, lógicamente, pues no había mucha difusión de la literatura. No era fácil tener hoy un ejemplar de la Biblia como usted y yo lo tenemos. Entonces se manejaban los rollos, los pergaminos. Y pues era muy costoso que cada miembro de la iglesia tuviera un rollo. Entonces era más fácil que en cada congregación, o en cada sinagoga, o en cada lugar de reunión tuvieran un rollo, y el que estaba aquí al frente leía las escrituras. ¿Sí? Entonces miren que Juan está pensando en su contexto, en su momento. No está pensando en el tiempo nuestro. Porque si estuviera pensando en el tiempo nuestro, hubiera dicho, bienaventurados los que leen, ¿cierto? Porque aquí tenemos toda la facilidad de tener un ejemplar de la Biblia en la casa. En mi caso yo tengo, no sé, tal vez unos 10 ejemplares de la Biblia en mi casa, en mi biblioteca. Algunas de estudio, algunas, bueno, escogidas, pues para el estudio personal que tenemos. Pero es muy fácil que en cada casa haya una Biblia. Entonces, hay que leer bien para interpretar bien. Entonces, Juan está pensando en la manera como se leía la escritura antiguamente. Entonces, el líder de la congregación, el rabino o el pastor, leía el rollo que tenía. Los que estaban allá sentados escuchaban, entonces ya era un público, por eso está en plural. Entonces, bienaventurado el que lee, pero podemos parafrasearlo ahora para nosotros, bienaventurados los que leen. Pero no solamente los que leen, sino los que oyen. A lo mejor Juan, con la revelación, estaba pensando en aquellos ciegos que no pueden leer textualmente la escritura, pero tienen oídos para oír. Por eso esa frase que se escucha, sobre todo en el mensaje a las iglesias, el que tiene oído para oír, oiga. Entonces hay bienaventuranza en el que lee, en el que oye la palabra, pero también hay bienaventuranza, y esto se complementa. No podemos hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Quedaría incompleto el ejercicio si solamente leo y oigo, pero no pongo en práctica. ¿De qué nos sirve, hermano? Es lo que dice Santiago, que si no seamos oidores olvidadizos, que nos entra por un oído y nos sale por el otro. No, para que haya la bienaventuranza, para que haya la bendición que está hablando aquí Apocalipsis, hay que leer, hay que oír lo que ustedes están haciendo hoy. Eso es bienaventurado, eso es de bendición, sentarse a escuchar la palabra de Dios. Eso es parte del ejercicio del crecimiento en el conocimiento de la Escritura. Nadie nace aprendido, nadie nace aprendido. Ni nadie se hace un maestro de la noche a la mañana, nadie se hace un predicador de la noche a la mañana. Es todo un proceso de aprendizaje, ¿sí? De sentarnos a escuchar los que saben. El que no digamos que se ajuste
a este ejercicio, pues le costará difícilmente crecer. Le costará difícilmente desarrollar su conocimiento en las Escrituras y de paso del Señor. Entonces la bendición es: bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, el llamado es, hermano, el llamado es a leer, a escuchar y a practicar. ¿Qué es lo que dice Santiago? Que seamos oidores practicantes, que no seamos oidores olvidadizos, que se nos dice qué es lo que tenemos que hacer y al momentico ya se nos olvidó, se nos olvidan las cosas. Bien, porque el tiempo está cerca. Y vamos a decir, esa palabra o esa frase se repite varias veces en Apocalipsis. Al final de Apocalipsis el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Sí? Ese verbo en breve tiene que ver con que el tiempo está cerca. Es decir, que el fiel cumplimiento de todo lo que Apocalipsis nos presenta se va a cumplir en el tiempo kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, pero que está cerca. Imagínense, hermanos, si lo entendemos como usted y yo lo entendemos. Si Juan está diciendo que el tiempo está cerca, ya han pasado 2000 años, ¿qué diremos nosotros entonces? ¿Sí? Que muchas cosas de Apocalipsis se pueden ubicar en un momento de la historia, y aquí es donde tenemos que echar mano de esa escuela histórica. Sí, hay cosas, por decir algo, cuando hablan del anticristo, pero Juan habla de que han aparecido muchos anticristos, pues es fácil identificar a personas que reúnen esas características para ser un anticristo, como Adolfo Hitler, como Stalin, como todos esos grandes dictadores que no les importa el bien de la humanidad sino su propio bienestar, y que la historia nos lo enseña muy bien. Entonces, si bien es cierto, podemos en algún momento echar mano de esos eventos históricos y relacionarlos con algunos eventos de Apocalipsis. Sin embargo, hermano, todo, como ya hemos dicho desde el capítulo 4 en adelante, todo se ha venido cumpliendo, o se va a cumplir, perdón, en el tiempo futuro. Todavía no hemos visto Apocalipsis. Todavía nuestros ojos no han visto el cumplimiento del Apocalipsis. Hoy es fácilmente oír a personas inescrupulosas decir que ya estamos viviendo la gran tribulación, que porque han habido terremotos, que porque aquí, que porque allá. Pero en algún estudio que vimos aquí hace unos días atrás, explicábamos eso, de que esas señales han sido dadas para todo el tiempo de la historia de la humanidad y de la iglesia, lógicamente. En todo tiempo han habido terremotos, en todo tiempo ha habido guerras, en todo tiempo ha habido hambres, en todo tiempo ha habido pestes. La sola peste, la gripe española, que se dio a comienzos del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, solamente dejó un saldo de más de 50 millones de muertos en toda Europa. El COVID no rebasó esa cifra. ¿Sí? Y entonces cuando apareció el COVID todo el mundo dijo esas pestes. Y sí, tiene que ver con todo eso. Pero no es el Apocalipsis como tal. ¿Está claro, hermanos? Bueno, como estamos en la introducción, desde el versículo 4 en adelante, Pablo hace una especie de saludo. Usted sabe que cuando se dirige una carta, el encabezado va con un saludo, ¿cierto? Apreciado, o respetado, o amados, hermanos. Bien, usted lee las epístolas de los apóstoles y así comienza. Bien, entonces Juan hace esa introducción
a esta carta, a este escrito, ¿sí?, que está recibiendo de parte del Señor, para enviarla luego a las 7 iglesias. Y mire el saludo, hermano. Aquí hay mucha revelación, y en los minutos que me quedan, pues vamos a tratar de aprovechar el contenido de los versículos hasta el verso 8. Dice Juan, él es el remitente, el que remite la carta. Juan, ¿cómo se firman las cartas hoy? Generalmente, ¿a dónde va el nombre? Al final, ¿cierto? Atentamente, cordialmente, Javier Jiménez. ¿Sí? Aquí es lo contrario. En el encabezado va Juan, se identifica el remitente. Yo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son? En el versículo 11 nos lo dice, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo quiero decir algo aquí de entrada, hermano. No quiere decir que estas 7 iglesias eran las únicas que había en el Asia Menor de aquel entonces. No. Estas 7 iglesias, como lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, eran 7 iglesias particulares que reunían ciertas características que daban un mensaje universal con respecto al carácter de la iglesia. ¿Sí? Es decir, es como si estas 7 iglesias mostraran la radiografía de la iglesia en todos los tiempos y las edades, a lo largo de estos 2000 años de historia. Cuando lleguemos allá nos vamos a ir dando cuenta. Usted encuentra iglesias como Éfeso, que era una iglesia ortodoxa, era una iglesia que guardaba, su espiritualidad, su pasión por el Señor, su arduo trabajo, en fin, y eso lo exalta el Señor ahí en su carta. Pero era una iglesia que había perdido la pasión por el Señor. Era una iglesia frívola, una iglesia que había dejado el primer amor. ¿Sí se da cuenta? ¿Encuentra usted iglesias así? Claro que sí. Iglesias que guardan, son ortodoxas, meticulosas frente a algunos principios religiosos, algunas normas, y guardan mucho, pero espiritualmente están fríos, distantes del Señor. Y eso a lo largo de toda la historia hemos encontrado iglesias así. Entonces, las 7 iglesias no quiere decir que solamente existían ellas, había más, pero el Señor escogió esas 7 con las características particulares que esas 7 reunían, y que nos dan el mensaje de que en toda la historia, estos 2000 años, la iglesia reunía todas esas características como iglesia, ¿no? Como iglesia. Bien. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, ¿cómo es el saludo? Gracia y paz a vosotros. ¿Cuántos quieren este saludo, hermanos? ¿Cuántos desean la gracia del Señor? La gracia, hermano, que todo es por gracia. Si el Señor nos diera sus bendiciones de acuerdo a lo que usted y yo nos merecemos, seguro no recibiríamos nada. ¿Sí? Pero todo lo que usted y yo recibimos, lo recibimos por gracia. No porque lo merezcamos, no porque nos lo hayamos ganado, sino porque Dios en su gracia nos lo ha querido dar. Amén. Lo mismo tiene que ver con la salvación. La salvación no es que nos la hemos ganado, o porque yo me merezca ser salvo. No, somos salvos por la gracia de Dios, hermano. Dicho de otra manera, es de gratis. Es de gratis. ¿Cuándo le ha cobrado Dios las bendiciones que le ha dado a usted? Cuando Dios nos sana a usted de cualquier dolencia, alguna enfermedad, ¿le ha cobrado? Le ha dicho: gírenme el cheque, ahí le mando a Colombia, le mando Nequi, David Plata, ¿no? El Señor lo hace por gracia, de gratis. ¿Lo merecemos? Le pregunto, ¿lo merece usted? ¿Lo merezco yo? No, no lo merecemos. Porque aunque seamos auténticos cristianos, no dejamos de fallarle al Señor.
No dejamos de faltarle al Señor. Sin embargo, Dios pasa por alto eso y nos da su gracia. La paz, que tiene que ver con ese estado emocional, mental, espiritual, ese estado de bendición en todo el sentido de la palabra. ¿Quién no desea eso, hermano? Entonces, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, del Eterno. Juan pasa aquí, hermanos, a considerar el carácter de Dios. En primer lugar, su eternidad. Del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Sí? ¿Cómo Juan está recibiendo la revelación de Jesucristo? Entonces dice del que es. Se está hablando de que Dios es, del que era, del que siempre ha existido y del que ha de venir. ¿Quién viene, hermanos? ¿Quién dijo que venía otra vez? Cristo el Señor. Alabados al Señor. Entonces, su eternidad. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Sí? Aunque vamos a decir, hermano, que ese carácter los estudiosos lo aplican al Padre, porque ahí vemos la Trinidad también bien marcada. ¿Sí? Del que es, del que era y el que ha de venir, está hablando del carácter del Padre, aunque lógicamente allí está Jesucristo también. Pero habla también de los 7 espíritus que están delante de su trono. No es que el Señor tenga 7 espíritus, sino que esa manifestación del Espíritu Santo se puede ver de 7 maneras. Y si usted lee Isaías capítulo 11, versículo 2, allí están esos 7 espíritus. ¿Sí? 7 manifestaciones de la operación del Espíritu Santo. Podríamos decir, hermano, que esos 7 espíritus hablan de toda esa manifestación completa del Espíritu Santo a favor de la iglesia, de la manera como el Espíritu de Dios trabaja a favor de la iglesia. ¿Está claro eso, hermano? No es que son 7 espíritus como tal, no, está hablando de la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Y el número 7 siempre va a hablar de algo que está perfecto. Es el número divino, el número de la perfección. ¿Sí? Es ese ministerio perfecto del Espíritu Santo a favor de la iglesia. Y en el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Nota, hermano, que ahí está la Trinidad, ¿cierto? El que es, el que era y el que ha de venir, habla del Padre. Están los 7 espíritus que está hablando del Espíritu Santo y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el testigo porque vino a predicar o a revelar a su Padre, ¿sí? A hablar de lo que el Padre le dio para que revelara. A eso vino Jesús, a esta tierra. Por eso se le llama el testigo fiel. Y cuando uno estudia la palabra testigo, viene de una palabra griega que significa mártir o mártir. Para sellar el testimonio, Jesús dio su vida como un mártir. ¿Sí? Y muchos de sus seguidores, al principio de la historia, sellaron su fe y su testimonio con su propia vida. Avanzamos. Entonces, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? El primogénito. Cuando hablamos de primogénito, hablamos del primero, ¿cierto? El primer hijo. Eso no quiere decir, hermanos, o mejor, quiere decir 2 cosas. Primero, que Él fue el primero que resucitó de entre todos los que han resucitado para nunca más morir. No fue el primero que resucitó en la historia, porque en el Antiguo Testamento encontramos a varios que resucitaron, ¿cierto? Varios resucitaron en el Antiguo Testamento. Y inclusive Jesús resucitó a varios, a Lázaro, a la hija de la viuda
de Naín, etcétera, etcétera, etcétera. Resucitaron. Pero ¿qué pasó con esos que resucitaron? Volvieron a morir. Miren lo paradójico de la vida en la resurrección de Lázaro. El Señor lo resucita y al poco tiempo los enemigos de Jesús ya querían que matara a Lázaro nuevamente. Lo querían desaparecer. De hecho, Lázaro murió en cualquier momento. Entonces, cuando aquí la revelación que está presentando Juan de Jesús está diciendo que el primogénito, está diciendo el primero que resucitó para nunca más morir. ¿Por qué el primero? Porque va a haber una resurrección más adelante, que el día que el Señor venga, dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esos muertos no volverán a morir. ¿Está claro ese concepto, hermano? Pero el primero que murió para no volver a morir nunca fue el Señor Jesucristo. Todos los que resucitaron y han resucitado a lo largo de la historia han vuelto a morir. Y en segundo lugar, ese primogénito habla de la preeminencia, es decir, que entre todos los que van a resucitar, los muertos en Cristo, ahí están incluidos pastores, apóstoles, etcétera, todos los profetas, los hombres de Dios que han muerto van a resucitar, pero el más importante de todos los que han resucitado se llama Jesucristo. Nadie le va a ganar, por más grande que haya sido aquí en esta tierra, no le va a ganar en preeminencia a Jesús, que murió y resucitó, como dice la Escritura. ¿Qué más dice, hermano, con respecto a Jesús, el soberano de todos los reyes de la tierra? El más grande de todos los reyes de la tierra. Es más, hermano, la idea explica lo siguiente. Así se reunieron todos los reyes. Y Juan vivía en el tiempo de Domiciano, el emperador romano. Y este emperador lo hizo una ley imperial, y él se adjudicó el título de ser Señor y Dios. Es decir, Domiciano le obligaba a la gente, a sus súbditos, a que lo declararan como Señor y Dios. Y Juan conocía la historia. Pero cuando Juan está diciendo aquí que el soberano de todos los reyes de la tierra, es que no hay otro como él. Y así se reunieran todos los reyes de la tierra en uno, no igualan al poder, a la autoridad y a la soberanía que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor, hermano? Gloria a Dios. ¿Le puede dar un aplauso al Señor en esta noche? Al soberano de todos los reyes de la tierra. Aleluya. Y luego Juan en ese saludo presenta el plan de redención. Dice al que nos amó, y aunque suene en pasado, pero está en un presente, ¿sí? Al que nos amó. Porque el Señor nos amó desde el comienzo y nos sigue amando por toda la eternidad. Amén. Su amor es el mismo. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios no mengua. Y Dios no ama a unos más que a otros. Dios nos ama a todos por igual. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está la redención, la salvación. Esa promesa redentora de Génesis 3:15, Juan la está otra vez recordando aquí en este saludo a la iglesia. Es decir, hermano, que este es un tema relevante. Es un tema que la iglesia la ha predicado y la tiene que seguir predicando hasta que se consuma el fin de los tiempos. La redención. ¿Cómo comienza la redención? Con el amor de Dios. Dios nos amó. Una vez nos amó, nos salvó, nos limpió de nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Esto habla, hermano, de esa, vamos a decir, de ese privilegio que tenemos como iglesia.
Nos hizo reyes en el sentido de tener autoridad. Recuerden que Jesús, una vez resucita, se le aparece a sus discípulos y le dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos, y los encomienda. Y les da autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Es decir, cuando habla de rey, habla de ese carácter de autoridad. No como algunos pregoneros de esa teología de la prosperidad, que ven este pasaje como si el Señor nos hiciera reyes. ¿Y en dónde viven los reyes, hermano? En los palacios, ¿cierto? Y si eso fuera real, usted y yo vivimos en algún palacio. Dejo de parecerse, ¿cierto? Algunos vivimos modestamente, humildemente. Pero no está hablando de esa pompa, no está hablando de esa vida ostentosa, no, está hablando de la autoridad que como iglesia el Señor nos ha dado. Nos hizo reyes, nos dio autoridad sobre el mal, nos dio autoridad para predicar su palabra, nos revistió de poder para que en el nombre de Jesús se hicieran milagros. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Es en la autoridad de Jesús. En ese orden de ideas que nos hizo reyes. Pero claro, los que estudian esa postura, se les olvida la otra partecita, que no solamente nos dio autoridad, sino que nos declaró sacerdotes, mediadores. El término, es decir, el oficio más relevante de un sacerdote es ser mediador entre Dios y los hombres. Pablo dice que nosotros somos intermediarios y somos los instrumentos de Dios para reconciliar al mundo con Dios. Está hablando de la iglesia. Los que predicamos la palabra, y en esto la iglesia está toda, vamos a decir, comprometida, porque la gran comisión no es solamente para los pastores y los profetas y los predicadores y apóstoles, sino para toda la iglesia. Pero también el carácter sacerdotal tiene que ver con la consagración. Uno va al Antiguo Testamento y encuentra las normas y los requisitos para los sacerdotes, uno se queda corto. O sea, las normas elevadísimas, ¿sí? Elevadas. Alabado sea el Señor. Así que no solamente la autoridad tiene que ir acompañada de consagración, de integridad, y eso sí que escasea ahora. A muchos les gusta lo de reyes, los sacerdotes no. Pero ¿qué nos hizo el Señor? Reyes y sacerdotes para Dios Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Aleluya. Aunque termina esta partecita, hermano, dándole a Dios toda la gloria, porque a Él solo se merece la gloria, hermano. Amén. La adoración, el reconocimiento le pertenece todo a Dios. Amén. Por más que Dios use a alguien, por más que Dios derrame su gloria en un momento eventual, en una congregación o en un momento particular de la historia, en este momento en Estados Unidos, en un área de allí de los Estados Unidos, en una universidad se está gozando de un avivamiento, hermano, y llevan varios días en un avivamiento, en un despertar, y de todas partes del país vienen a disfrutar de ese ambiente espiritual que hay en esa universidad. Dios quiso manifestarse allí, pero por más que Dios use a X o a Y, toda la gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Terminamos, hermanos, esta introducción con el verso 7 y 8, que nos presenta un anuncio. Un anuncio, hermanos. ¿Sí? En esta introducción de la carta que Juan le va a entregar luego a las 7 iglesias, termina esta partecita entregando un anuncio. ¿Cuál es el anuncio? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Sí, amén. Así será. Aleluya. Juan se responde a sí mismo, así será. ¿Cuál es el anuncio? Que el Señor viene en las nubes. Claro, esto, mis hermanos queridos, presten atención un momentico. Este tema de la segunda venida de Cristo es determinante a la hora de entender el contenido apocalíptico. Porque todo Apocalipsis está relacionado con ese gran evento de la segunda venida de Jesucristo. Les explicaba hace unos días atrás que cuando se habla de la segunda venida de Cristo, está también muy relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. Porque finalmente nosotros, la iglesia, estamos esperando al Señor. ¿Y qué es lo que, cuando hablamos de que estamos esperando al Señor, de qué estamos hablando? De que el Señor viene por su iglesia. De que se va a cumplir primero en Tesalonicenses 4, del 16 en adelante. ¿Sí? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados, seremos arrebatados para estar luego con el Señor en las nubes. Ese arrebatamiento tiene que ver con su segunda venida. Pero teológicamente, técnicamente, ese tema está hablando de ese momento en que el Señor le pondrá fin al gobierno del hombre sobre esta tierra y dará comienzo a su reino milenial, a su reino de 1000 años. Ese evento que será glorioso, majestuoso, donde todo ojo le verá, donde todos los ejércitos del mundo, los ejércitos del anticristo, se estarán reunidos en ese lugar llamado Armagedón. ¿Y qué significa esa batalla del Armagedón? La batalla del gran Dios Todopoderoso. Y allí estarán todos los ejércitos, hermano. ¿Y cómo es que se cumple que todos ojos le verán, mi hermano querido? Es muy fácil hoy con el avance de la tecnología, la internet. A todo color, en vivo y en directo, se estarán dando las noticias de esta gran conglomeración de ejércitos en aquel gran lugar llamado Armagedón. Y cuando todo esté allí, a punto de estallarse, o qué sé yo, en el clima de esta gran batalla, aparecerá el Señor con sus santos millares. Aleluya. Aparecerá el Señor con su iglesia, aleluya, y descenderá sobre el monte de los olivos. Amén. Y destruirá todos los ejércitos del anticristo con el resplandor de su venida. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso dice que todo ojo le verá. En vivo y en directo, las cámaras estarán allí, la internet 24 horas al día, verán al Señor venir. Cuando el Señor viene por su iglesia, viene hasta las nubes. Pero cuando viene el Señor por segunda vez, en ese momento profético, lo hará a vista de todo el mundo. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, hablando del pueblo de Israel, que fueron los que lo sacrificaron, dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos los que no quisieron creer en Jesucristo lamentarán, porque el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Estarán, o mejor, el Señor los destruirá con el resplandor de su venida. Y termina el apóstol Juan, versículo 8, haciendo esa declaración como si fuera el Señor, diciendo: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Como dando testimonio a lo que Juan está diciendo de él. Como diciendo lo que acaba de decir el apóstol Juan con respecto a mí, yo lo ratifico. Yo soy el alfa y el omega. ¿Y cuál es el tema de Apocalipsis? ¿Cuál es el tema de Apocalipsis, hermano? La revelación de Jesucristo. Es decir, que la persona más preponderante en Apocalipsis es Jesucristo, no es el anticristo. No es el apóstol Juan, no, es Jesucristo. Por eso
aquí es como si estuviera diciendo lo que mi apóstol, mi siervo está diciendo a ellas también. Dios creó en el principio la tierra para una nueva tierra. Dios le entregó el dominio de la tierra al hombre en Génesis, y en Apocalipsis se lo va a quitar y le va a enseñar al hombre a cómo gobernar la tierra, y va a ser el rey durante 1000 años. Y Apocalipsis dice que regirá las naciones con vara de hierro, con autoridad. Alabado sea el Señor. Dice el Señor, el que es, el que era, su eternidad, y el que ha de venir, lo estamos esperando, hermano. El Todopoderoso. Ese es el Señor al que Apocalipsis lo va a revelar. El que Apocalipsis descorrió el velo, se abrió el telón y nos va a permitir ver facetas que los evangelios, las epístolas, no nos han presentado con respecto a Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos siga dando luz para entender Apocalipsis. Con la ayuda del Señor, los miércoles estaremos aquí entregando este estudio capítulo por capítulo hasta terminar con la ayuda del Señor. Que el Señor nos bendiga.